Y así llegamos al final de nuestro segundo bloque. Queremos agradecer muy especialmente al señor Juan Giordano por ofrecernos esta nota y contarnos cómo se puede producir en nuestra localidad con tecnología, con pasión y apostar a la producción local y nacional. Y agradecerle también a nuestros auspiciantes que día a día hacen posible la realización de programas como estos. Así que los invito a continuar viendo mucho más Agronova. Bueno, Víctor, nosotros somos productores tamberos, tenemos una empresa familiar con mi hermano y mi papá y mi mamá. Bueno, mi papá falleció hace unos días, pero tenemos un tambo ahí en el Triunfo hace ya muchísimos años. Es más, este año cumplimos 50 años de que mecanizamos el tambo, porque empezamos hace más de 70 años con un tambo a mano, que en el año 1968 pusimos la primera ordeñadora mecánica. Inclusive en la zona del Triunfo fue el primer tambo que tiene fosa. Las instalaciones nuestras tienen de ese entonces 50 años, y fue también el primer tambo ahí en la zona que fue espina de pescado, porque antiguamente los tambos eran todo baranda, digamos, todo en manga recta, una vaca detrás de la otra, la espina de pescado una al costado de la otra. Bueno, a partir de ese entonces seguimos en la explotación con enormes dificultades, porque hemos pasado todas las vidas y por haber, pero nos mantenemos en pie. En el pueblo nuestro, en el Triunfo, hace 50 años, cuando nosotros pusimos el tambo mecánico, había más de 80 productores tamberos. Y hoy quedan en pie 5 solamente. El país no ha tenido, lamentablemente, políticas públicas que favorecieran la permanencia de los productores en la actividad tambera, sobre todo los pequeños productores, porque hace 50, 60 años, 40 años atrás, cualquier persona que tenía dificultades en la chacra, en el campo, ¿qué hacía? Ponía un tambo, porque el tambo generaba un recurso todos los meses, y además esa vaca que daba leche también le dejaba un ternero, y eso originaba una gran dinámica de trabajo, porque yo siempre grafico. En 100 hectáreas, un productor que puede ordeñar 80, 100 vacas, tiene que tener 3, 4, 5 personas trabajando los 365 días del año. En estos últimos años tuvimos el avance de la agricultura, sobre todo al aparecer la soja, y muchos productores se desprendieron de esas vacas y en ese campo se terminó sembrando soja. Y en vez de trabajar los 365 días en el año, se trabaja solamente 8 o 10 días y lo hace una sola persona, con la gran maquinaria que hay. Con otro agravante, antes era el chacarero, dueño de la tierra, el que ordeñaba sus vacas y estaba en el campo y tenía su casa, sus chanchos, su gallina, lo que llamamos en la Federación Agraria nosotros la chacra mixta. Pero ¿qué pasó? Ese productor, cansado de perder plata con el tambo y con sus animales, terminó vendiendo las vacas y arrendando el tambo. Y ahí se potenciaron los que se llamaron o conocieron como los pools de siembra, esos grandes grupos de inversores que vienen con plata que no es nuestra, que no es de la actividad productiva, y se quedan con las tierras. Bueno, esto pasó en la Argentina, producto de gobiernos y de políticas públicas que lo permitieron. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, en los últimos 10, 12 años, la época del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina? Perdimos 8.000 productores, teníamos 18.000, quedaron 10.000. Entonces, esto es una cuestión que no puede ser. Por eso ustedes habrán visto el malestar y la bronca que generó en el país, pero sobre todo acá en esta región, cuando en su campaña a senadora, la expresidenta Cristina Fernández viene a nuestro distrito, visita un tambo y nos quiere enseñar y decir qué es lo que había que hacer para tener más producción, cuando ella había sido, y su gobierno, responsable de la pérdida de miles de productores tamberos. Hoy se tiende al tambo más grande y quedamos algunos intermedios
que ordeñamos 80, 100, 120 vacas en superficie de 100, 150 hectáreas, pero teniendo que a veces arrinconar las vacas y sembrar un poco de soja para poder, con la soja, cubrir los quebrantos que dejó el tambo. Y lamentablemente tampoco ha habido intervención del Estado en atacar la enorme brecha que existe entre lo que hoy cobra un productor, 5 pesos 60, 5 pesos 80 por litro, y los 18, 20, 25 pesos que paga el consumidor en la góndola. Entonces, con la leche lo podemos traspolar a la manzana, a las peras, a otras cuestiones y a otras producciones que también tiene la Argentina. En el año 1970, es decir, de esto hace casi 50 años, don Humberto Volando, que recién había asumido la presidencia de la Federación Agraria, en las 2 páginas centrales del diario La Tierra, expresa en una amplia y larga nota la necesidad que tenía el país de tener políticas públicas que favorecieran la producción lechera. Y habla de la necesidad que teníamos de tener una ley de lechería que ordenara las cuestiones. Entre ellas, por ejemplo, en ese entonces había un problema muy grave, que era que la industria le fijaba al productor unilateralmente el precio del litro de leche. Si a vos te gusta bien y si no también. Inclusive no te decían antes de empezar el mes, sino al final de mes, cuando ya estaba toda la leche entregada, lo que te iban a pagar. Esa problemática que planteaba hace casi 50 años Volando, si nosotros la trasladamos a la realidad, el 95% de las cuestiones que planteaba están irresueltas. Esto demuestra dolorosamente lo que la Argentina ha perdido en todos estos años con gobiernos que por ahí no han estado a la altura de las circunstancias, y un país que tiene una enorme potencialidad, que tiene más de 200 millones de hectáreas, 40 millones de hectáreas productivas en plena pampa húmeda, las más fértiles del mundo, con producción de alimentos para 10 veces su población, producimos alimentos para 400 millones de habitantes, somos 40, estemos con niveles de pobreza, con gente que no le alcanza para llegar a fin de mes, con dificultades sociales crecientes, cuando con la superficie y la población y la potencialidad de la riqueza que tenemos, la Argentina tendría que estar en una situación distinta.